De igual forma, puede percibir que el abogado que comparece en esta audiencia es diverso al que asistió en la audiencia anterior, Luis Manuel. Por ello le pregunto si es su deseo que en esta audiencia lo represente como su defensor, quien se encuentra en el mismo escritorio que usted, pero al otro extremo. Sí, es mi deseo que me... Bien, en este caso autoriza que intervenga de manera conjunta o con exclusión de su abogado defensor anterior. ¿Con exclusión? Con exclusión, bien. Escuchado, entonces, abogado defensor, acepta y protesta el cargo conferido en esta audiencia. Acepto y protesto el cargo, su señoría. Correcto. Bien, abogado, le pregunto primero si se entrevistó de manera privada con Luis Manuel antes de entrar a esta audiencia. Sí, su señoría, ya tuve oportunidad de entrevistarme con mi representado, así como de imponerme de la carpeta de investigación. Correcto. De igual forma le pregunto si se impuso de la videograbación de la audiencia anterior, es decir, de la formulación de imputación, incluso de los datos de prueba que expuso agente del Ministerio Público para solicitar la vinculación al proceso de su representado. Sí, su señoría, también tuve acceso a la carpeta digital. Correcto. Bien, entonces, atendiendo al principio de objetividad con el que nos debemos de dirigir, le pregunto si estima que sea necesario o conveniente volver a formular imputación e incluso a exponer de nueva cuenta los datos que usted ya me precisó, o no sé. No, su señoría, considero que tengo suficiente para poder continuar con el desahogo de la vinculación a proceso. Correcto. Bien, en ese sentido entonces, atendiendo a ese principio de objetividad con el que se dirige el abogado defensor, le pregunto entonces al abogado justamente defensor si tiene algún dato o medio de prueba que ofertar en esta audiencia. No, su señoría. Correcto. Bien, en ese sentido entonces, abogado defensor, le concedo el uso de la voz para que pueda dar contestación a la solicitud de vinculación a proceso expuesta por agente del Ministerio Público en audiencia anterior. Sí, señoría, previo a hacerme cargo justamente de los argumentos tendentes a contestar la vinculación a proceso, deseo también plantear un incidente de nulidad respecto a actos de investigación que han sido utilizados por la Fiscalía para sustentar su autovinculación, su solicitud, de vinculación a proceso. Si así lo estima pertinente su señoría, en un primer momento me hago cargo de esta incidencia y posterior a una eventual resolución me hago cargo de la contestación o en una sola intervención, su señoría. No, primero nos hacemos cargo respecto a la incidencia que propone y posterior a ello, en su caso, dependiendo de lo que advierta yo, se le concederá el uso de la voz para que exponga argumentos en cuanto a la vinculación. Entonces nos hacemos cargo en cuanto a la incidencia. Muchas gracias, su señoría. Y de conformidad con lo previsto en los artículos 97, 98, 99 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a este órgano judicial, a su señoría, tenga bien declarar como nula el acta de reconocimiento de personas de fecha 22 de mayo del año 2019 realizada y anexa al informe de investigación con número de oficio 078, diagonal A0, diagonal DGMI, diagonal 2019. Reconocimiento de personas realizado por Hugo Enrique González Sánchez, agente C de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado dentro de la carpeta de investigación 14819, diagonal 2019. Esto, su señoría, en virtud que a dicho acto de investigación, es decir, al acta de reconocimiento de personas a la cual me hago referencia y que utilizó la Fiscalía al momento de formular su imputación, de formular sus argumentos tendentes a la vinculación, su señoría, le recae el carácter de ilegal, pues a la misma se realizó fuera de los parámetros establecidos por la norma para desahogar dicho acto de investigación. Y además, su señoría, al considerarse un acto ilegal, también le recaerá, como se planteará en unos momentos, un carácter de ilicitud al
trascender en una afectación directa al derecho humano de debido proceso de mi representado. ¿Esto por qué, su señoría? El artículo 277, como es sabido por todos los intervinientes técnicos, prevé los requisitos especiales para realizar el procedimiento de reconocimiento de personas a través de una fila de identificación utilizando la cámara de Gesell. Y justamente, su señoría, es este método de reconocimiento de personas el que se utiliza para poder identificar a mi representado dentro de una fila con más intervinientes, específicamente con 4 personas más. Sin embargo, su señoría, el artículo 277 en su cuerpo específicamente establece que dicha acta y dicho acto, de reconocimiento de personas, su señoría, deberá ser realizado por un agente investigador diverso, un agente ministerial diverso a aquel que dirige la investigación. Y para esto debemos remitirnos justamente al contenido del artículo 21 constitucional, su señoría. El artículo 21 constitucional específicamente establece que la investigación y su conducción y la dirección de la misma corresponde al agente del Ministerio Público, más no a las policías. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales justamente trae consigo o fortalece consigo este argumento, este ordenamiento establecido por la Constitución Federal. El Código Nacional de Procedimientos Penales le establece también la dirección de la investigación al agente del Ministerio Público, y en auxilio, solamente en auxilio, podrá solicitar la intervención de las policías. Para tal efecto, se entiende también como un personal auxiliar o como un actor auxiliar dentro del procedimiento, la policía de investigación, que es justamente la autoridad investigadora o la autoridad policial que desahoga el acta de reconocimiento de personas de fecha 22 de mayo de 2019. Es entonces, su señoría, evidente que dicha acta, al haber sido realizada y firmada además, su señoría, por un agente policial, pues a este agente de la policía no le recae el carácter primero de autoridad, y en segundo, de autoridad que dirija la investigación, pues la autoridad que dirige la investigación, como lo he mencionado, es exclusivamente el agente del Ministerio Público. Ahora, su señoría, esto además se fortalece en virtud de que el propio artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como requisito la presencia de un diverso interviniente técnico. ¿Qué diverso interviniente técnico debe de estar presente? El defensor. Y justamente en la presente diligencia sí se encontró presente la defensa. Sin embargo, la defensa pública, de hecho, su señoría, esto fortalece el argumento al momento de establecer que la intención del legislador al momento de solicitar la presencia del defensor es derivado que, dado que nos encontramos ante un acto que representa un acto de molestia a la persona que ha de reconocerse, pues también deberá de estar presente el agente del Ministerio Público. Es decir, debe de estar presente el defensor y a la vez el agente del Ministerio Público, pues son estos quienes conforman la parte técnica o son las partes técnicas dentro del procedimiento penal acusatorio, su señoría. Esto con el objeto de darle certeza de la forma en la cual se desahoga dicha acto de investigación, específicamente el reconocimiento de personas. Pues de otra manera, su señoría, la Fiscalía no tendría la oportunidad de verificar justamente por sí mismo cómo debe de realizarse, cómo se realizó dicho acto de investigación. Es así que el agente del Ministerio Público, al momento de ordenar el reconocimiento de personas, diverso a lo que realizó, debió solicitar, su señoría, la colaboración de un diverso agente fiscal, otro agente fiscal, en apoyo de aquel que dirigía en ese momento la investigación, con el objeto de no vulnerar lo establecido en el 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por lo que, al no adecuarse específicamente su desahogo a lo previsto en dicho numeral, es que le recae el carácter de ilegalidad. Ahora bien, su señoría, también a este acto de investigación le recae un carácter de ilicitud. Esto en virtud de que se vulnera el derecho humano a el debido proceso, pues es de explorado derecho, su señoría, y se ha establecido en diversas jurisprudencias por parte del Poder Judicial Federal que un derecho de toda persona que es inculpada de la comisión de algún delito es a no ser juzgado a través de pruebas que son obtenidas al margen de la legalidad o que no cumplan con los requisitos indispensables establecidos por la norma, pues ello significaría un estado de indefensión a la persona al justiciable. Y justamente, su señoría, respecto al reconocimiento del inculpado a través de la Cámara de Gesell, existe la tesis de décima época, su señoría, con número de registro 285-88, por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis de jurisprudencia 10/2015, en la cual establece, su señoría, que es necesaria la presencia y la asistencia de las personas o intervinientes técnicos, específicamente de la defensa y de igual manera, como se ha hecho referencia, del agente fiscal, dentro de dicha diligencia, para tener certeza de lo que en ella acontece, su señoría, pues de otra manera se estarían vulnerando los derechos fundamentales. Perdón, ¿me repite y procesales? El número de registro electrónico? El registro, su señoría, es 285-88. Correcto. Continúa, ¿Sí? Por favor. Gracias. Tesis de décima época de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, jurisprudencia. Ahora, su señoría, en esta se establecen los requisitos indispensables para el desahogo del reconocimiento de personas, y en la misma establece que es indispensable la presencia de la defensa. Es así entonces, su señoría, que como se ha mencionado durante el desahogo de esta presente audiencia, al encontrarse presente la defensa, pues también deberá de encontrarse presente la propia Fiscalía. Y esto inclusive, su señoría, tiene una trascendencia más allá de los derechos del propio imputado, pues en ese momento, en esa diligencia, también deberá de encontrarse la representación victimal, que en este caso podría ser llevada a cabo a través del agente del Ministerio Público, pues es él quien puede asumir la representación de la víctima, o en su caso del asesor jurídico. Sin embargo, su señoría, al únicamente encontrarse presente la defensa, pues no se podría tener certeza inclusive para las víctimas, sobre el desahogo de la misma. Y no me refiero solamente a certeza respecto a la parte fáctica, aquellas personas que se encuentren presentes o que sean señaladas, sino también a la certeza jurídica que dicho acto puede tener para la propia persona reconocente, en este caso un testigo, su señoría, razones tales por las cuales se solicita se declare como ilegal e ilícita y se nulifique el acta de reconocimiento de personas de fecha 22 de mayo del año 2019, realizada a las 11:30 horas por el señor Hugo Enrique González Sánchez, agente de la Policía C, como reconocente el señor Rafael Solís Hernández, su señoría, mismos que se encuentran anexos al informe que ya he mencionado al inicio de mi intervención, pues a consideración de esta defensa les recae se encuentran en el supuesto establecido en el artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual en este momento únicamente cabrá su nulidad. Es cuanto a mi primera intervención, su señoría. Correcto, gracias, abogado defensor. Agente del Ministerio Público, por favor. Sí, su señoría. Esta fiscalía solicita Perdón, que... un segundo. ¿Le pueden acercar, por favor, el micrófono? Muy amable, gracias. Bien, adelante, agente fiscal. Gracias, su señoría. Esta fiscalía solicita que se desestimen los argumentos vertidos por la defensa, toda vez que, como lo refiere, si bien es cierto, el acta de reconocimiento llevada a cabo el día 22 de mayo del año en curso a las 11:30 horas, se realizó bajo las formalidades que refieren los artículos
217, 277 y 279. Toda vez que, como lo hace ver la defensa, el Ministerio Público es quien lleva la investigación y la conducción de la misma. Aunado a esta circunstancia, el Ministerio Público emitió un oficio dirigido al comisario de la Policía Ministerial del Estado a efectos de que, por su conducto, un elemento diverso del que lleva a cabo la investigación, en este caso Hugo Enrique González Sánchez, llevara a cabo dicho acto de investigación, aunado a que en dicho acto de investigación de reconocimiento estuvo presente el defensor. Asimismo, dentro de esa misma constancia que se anexa al informe que ya refirió el 078 a 0, vienen las identificaciones de cada una de las personas que participaron en el mismo, tal y como también en el artículo 132 refiere que son facultades de la policía investigadora llevar a cabo actos de investigación tendientes a esclarecer el hecho. Asimismo, su señoría, como lo refiere, bueno, que debería de estar presente el defensor, sí estuvo presente el mismo y se realizó bajo las formalidades que ya se refirieron, su señoría. Por tanto, sí solicito que sí se lleve a cabo o se tome en cuenta dicho acto de investigación ya realizado, su señoría. Es cuanto. Bien, gracias. Asesor jurídico. Sí, señoría. Se desestima lo peticionado por la defensa. ¿Es cuánto? Correcto, gracias. Abogado defensor. Sí, su señoría, muy Perdón, breve. le acercan el micrófono, por favor. Sí, gracias. Seré muy breve, su señoría. Adelante. Justamente me haré cargo de estas obligaciones que el Código Nacional en el artículo 132 prevé para las policías, en este caso la policía de investigación o la policía de métodos de investigación, y específicamente, como lo refiere la Fiscalía, pues sí le faculta realizar actos de investigación tendentes a esclarecer los hechos. Sin embargo, su señoría, esto se encuentra limitado inclusive por un principio básico del derecho, que es el principio de especialidad, por el artículo 279, el cual habla específica y especialmente del presente acto de investigación, que es el reconocimiento de personas. Y el 277 es muy claro, establece la obligación de desahogar el acta el reconocimiento de personas a través de una fila, o en este caso a través de la Cámara de Gesell, exclusivamente aquel agente ministerial, ojo, agente ministerial, no agente policial, diferente o diverso al que dirige la investigación, su señoría. Entonces, incluso por principio de especialidad, pues deberá de prevalecer aquella que específicamente habla del acto de investigación efectivamente desahogado. Ahora, el artículo 277, su señoría, tampoco le da la oportunidad a la gente del Ministerio Público para poder delegar la realización de actos específicamente reservados para un agente fiscal a un policía, inclusive si fuese un policía de investigador, por lo cual pues no cabrá la posibilidad de que la Fiscalía pues ordene que la policía investigadora realice dicho acto de investigación, su señoría. El resto de mis argumentos han quedado intocados por la Fiscalía, por lo cual insisto en mi petición que se declare como ilegal e ilícito el acto de investigación que se impugna, su señoría, y se decrete su nulidad de conformidad con los artículos 97, 98, 99 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, ¿es cuánto? Correcto, gracias. Agente del Ministerio Público, en cuanto al tópico al que se ha referido el abogado defensor, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, como lo refiere, este acto de investigación fue realizado por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. En este caso, como ya se mencionó, fue realizado por Hugo Enrique González Sánchez,
lo que es el acta de reconocimiento, aunado que la investigación la lleva a cabo un diverso agente, que es Gerardo. Permítanme. Que es Gerardo Andrés Aranda Hernández, señoría. Así como lo referí, la conducción y mando sí efectivamente la tiene el Ministerio Público, pero aunado a esto ya se mencionó que se giraron los diversos oficios para que se llevara a cabo el acto de investigación consistente en el acta de reconocimiento en fila, su señoría. Es Juan. Correcto, gracias. Asesor jurídico, en cuanto a ese tópico. Sí, señora, insistiendo en lo mismo, el artículo 277 es muy claro en su fracción tercera. Correcto. Bien, les pido que me den un par de segundos y enseguida termino si continuamos con el debate o resuelvo esta incidencia.
Correcto. Bien, en ese sentido, revisada incluso la información que se ha vertido en esta audiencia, y considero que el de la voz voy a resolver esta incidencia cuando esté resolviendo en sí la vinculación a proceso. Bien, por ello entonces, abogado defensor, bien, hágase cargo en cuanto a la contestación de la vinculación a proceso, por favor. Sí, su señoría. Ahora, respecto a la vinculación a proceso, su señoría, solicito que se dicte un auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado, pues de los antecedentes de investigación señalados por la agencia del Ministerio Público en su formulación de imputación, así como en su justificación de vinculación a proceso, pues no se colman los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría, pues de dichos datos de prueba enunciados por la Fiscalía, pues no se puede acreditar, al menos a nivel, ni siquiera al nivel de indicio razonable, la existencia de un hecho que la ley señala como delito. Y específicamente, su señoría, me iré refiriendo respecto a los objetos robados o a los supuestos objetos robados. En primer término me refiero a un teléfono marca Samsung, modelo Note 9, color azul negro, con número de celular 55 85 70 9809 y con número de email ya referido en la anterior audiencia por la agencia del Ministerio Público. Y al respecto es necesario establecer, su señoría, que derivado de la acta de entrevista a través de la cual presenta su querella la señorita Elena Guadalupe Santander Contreras, se desprende que la misma, en la parte final de dicha acta de entrevista, de fecha 20 de mayo del año 2019, rendida en sede ministerial, refiere que ella se encontraba en su casa por la mañana, aproximadamente a las 8 horas, cuando se percató de la falta de dicho celular, de su celular, y proporciona justamente las características. Y justamente respecto a dicho celular, la querellante Elena Guadalupe Santander Contreras pues manifiesta que ese celular, que en un primer momento dice ser de su propiedad, posteriormente señala o nos da a entender que no es de su propiedad. ¿Y por qué nos da a entender que no es de su propiedad, su señoría? Pues él mismo dice que lo compró su hermana y que lo pagó a través de la tarjeta de su hermana de nombre Luz María, y efectivamente, su señoría, obra un estado de cuenta a nombre de Luz María Santander Contreras, anexo a dicha acta de entrevista, en la cual se observa el pago realizado por un supuesto celular. Sin embargo, su señoría, esto nos da o nos lleva a concluir entonces pues que justamente la persona que presenta una querella en un primer momento por la falta de dicho celular pues no es la persona propietaria del mismo de dicho teléfono, puesto que la persona que desembolsó una cantidad específica de dinero para comprar dicho celular, tal y como quedó establecido en el estado de cuenta de Citibanamex a nombre de Luz María Santander Contreras, pues será una diversa persona, será la diversa víctima y no la querellante respecto a dicho celular. Sin embargo, su señoría, pues esto no es suficiente, pues la misma Elena Guadalupe Santander Contreras, al momento de rendir, su señoría, su acta de entrevista, y como justamente lo manifestó en su formulación de imputación, su señoría, y esto quedó muy claro en la formulación de imputación y no podrá ser saneado ni podrá ser corregido por la agencia del Ministerio Público, se estableció que dicho celular había tenido un valor de 20,000 pesos. De 20,000 pesos, tanto por la señorita Elena Guadalupe como por la Fiscalía. Sin embargo, su señoría, en una diversa entrevista rendida en sede ministerial en fecha 23 de mayo del año 2019, por la diversa víctima Luz María Santander Contreras, ella establece que efectivamente ella pagó el celular al cual hizo referencia a su hermana. Es decir,
ella, al momento de desembolsar una cantidad determinada de dinero, se deberá de ostentar como la propietaria, su señoría, pues ella fue la que pagó tal cantidad. Sin embargo, esto no es todo. La misma Luz María Santander Contreras, en su acta de entrevista en sede ministerial, a la cual me hago referencia, establece que ella realizó el pago de dicho celular en fecha 3 de septiembre del año 2018. Así las cosas, su señoría, adjunta a esta acta de entrevista se encuentra de nueva cuenta una copia del estado de cuenta a nombre de Luz María Santander Contreras, y en la misma se observa que en fecha 3 de septiembre aparece un pago que dice ser pago Mercado Pago por la cantidad de 30,999, su señoría, lo cual pues no coincide con lo establecido en su formulación de imputación, así como en su acta de entrevista, tanto por la Fiscalía como por la diversa Elena Guadalupe Santander Contreras, pues los mismos establecen que el valor total del celular al cual se están haciendo referencia es un celular que tiene un valor de 20,000 pesos, su señoría, y ello no puede ser y de ello dio cuenta la Fiscalía al momento de su formulación de imputación. Es decir, dicho celular al cual hace referencia la Fiscalía, pues no se tiene certeza ni siquiera de su existencia, pues intentan acreditar su existencia a través del pago realizado por una diversa persona que no es aquella que puede querellarse por el robo de dicho celular, y se establece además pues que ese celular no guarda concordancia, o la cantidad, el costo de dicho celular no guarda concordancia por aquel celular sobre el cual se realizó una querella. Es decir, se realiza una querella por un diverso celular de 20,000 pesos, pero se intenta acreditar la propiedad de un celular por una cantidad mucho mayor, su señoría. Insisto, y esto no va a poder ser corregido por la agencia del Ministerio Público, pues fue materia de su formulación de imputación, su señoría. Además de que las propias ambas víctimas, tanto Elena Guadalupe como Luz María, de apellidos Santander Contreras, son coincidentes en establecer que es esta, la segunda, Luz María Santander Contreras, quien realizó el pago de el celular, por lo cual es ella la propietaria y será ella la persona que podrá querellarse por dicho robo, por lo cual al momento de intentar presentar o formular su querella Elena Guadalupe, pues la misma no se encuentra legitimada para poder presentarlo, ya que ella no es la persona que legítimamente o legalmente puede disponer de ella, al no ser ella la propietaria del mismo bien mueble al cual me estoy haciendo referencia, su señoría. Ahora bien, de igual forma, el agente del Ministerio Público intenta señalar que existió el robo de diversas cantidades, específicamente a la señora Elena Guadalupe Santander Contreras señala se realizó un robo por la cantidad de 38,015 pesos, así como a la señorita Luz María Santander Contreras por la cantidad de 100,000 pesos, y establece que esto es supuestamente derivado del producto de su trabajo. Sin embargo, su señoría, de la carpeta de investigación no obra dato de prueba alguno con el cual se acredite que efectivamente Luz María Santander Contreras y Elena Guadalupe Santander Contreras tenían en su posesión dicha cantidad de dinero, es decir, 38,015 pesos y 100,000 pesos cada una de ellas. Pues no hay un dato de prueba que sustente o que pueda corroborar lo dicho por ambas testigos, pues la primera de ellas, la primera víctima, únicamente menciona la cantidad de 60,000 pesos. Después, la segunda de ellas, su señoría, Elena Guadalupe, señala que le faltaban 60,000 pesos.
Después, Luz María establece que a ella le faltaban 100,000, pero contradice el dicho de Elena Guadalupe. ¿Cómo es esto? Luz María Santander Contreras establece en su acta de entrevista que su hermana únicamente puede acreditar la cantidad de 38,000 pesos. Sin embargo, la diversa Elena Guadalupe asegura que fue una cantidad mucho mayor lo que le robaron, por lo cual pues, no guarda coherencia ni son coincidentes entre sí, por lo cual no se fortalecen ambos datos de prueba, su señoría. Aunado a esto, Luz María Santander Contreras establece que ella llevaba consigo la cantidad de 100,000 pesos, sin embargo, pues no obran datos que fortalezcan dicha aseveración, pues ni Elena Guadalupe Santander Contreras ni ningún otro testigo asegura o puede corroborar la existencia de dicha cantidad. Ahora, no pasa desapercibido, su señoría, que la misma Luz María Santander Contreras establece que anexa a su acta de entrevista unos supuestos balances de fecha 22 de mayo, en los cuales se establecen los supuestos faltantes de dinero. Sin embargo, de un análisis primero de la misma acta de entrevista realizada por Luz María Santander Contreras, se establece que dichos reportes de ventas pues, no son realizados por ella, son realizados por el diverso testigo Rafael Solís Hernández. Y justamente de un análisis de estas documentales, su señoría, en la parte superior aparece claramente un nombre, el nombre de Rafael Solís Hernández. Debajo de él, reporte de ventas. Y aparecen una serie de ventas, su señoría, en las cuales ponen diferentes cantidades, supuestamente vendidas de domingo a sábado, en las semanas 17, 18, 19, 20 y 21 del año 2019, por concepto de videojuegos, estableciendo muchas cantidades. Y además, con fecha inicial, 22 de abril del 2019 y fecha final 22 de mayo del año 2019. Además, sobra un segundo reporte, un supuesto reporte, que de igual manera en la parte superior menciona Rafael Solís Hernández, reporte de ventas, fecha inicial 22 de abril del 19, fecha final 22 de mayo del 19. De igual manera, de las semanas 17 a 21 del año 2019, por concepto de pantallas o departamento de pantallas, y establece diferentes cantidades establecidas en fechas de domingo a sábado, y cantidades totales. Sin embargo, del análisis de estos tablas o intentos de arqueo, su señoría, pues no se desprende realmente ningún faltante. Es decir, no hay un concepto en el cual se establezca como faltantes las cantidades que Luz María establece en su acta de entrevista, que Luz María Santander Contreras hace referencia en su entrevista, su señoría. Entonces, en lugar de fortalecer el dicho de la querellante, estos arqueos, pues en nada contribuyen a la teoría del caso de la agente del Ministerio Público, pues no encuentra ninguno de ellos sustento. No se establece ningún faltante en dichos documentos. Además, su señoría, de dichos documentos, pues establece que el propietario de los mismos y por ende la persona que reporta estos ingresos, pues no es Luz María Santander Contreras, su señoría, sino sería, en caso contrario, Rafael Solís Hernández, persona que únicamente rindió un acta de entrevista ante la policía investigadora. Sin embargo, dicha persona no presentó querella alguna en contra de mí, representado por cualquier faltante respecto a los arqueos de su propio reporte de ventas. Reporte de ventas que, se insiste su señoría, pues incluso lleva su nombre. Ahora, su señoría, esto no es suficiente. Si esto no fuese suficiente para demostrar pues, que no se puede acreditar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, pues tales arqueos o tales reportes de ventas
por departamento de Rafael Solís Hernández, pues no tenemos certeza que los mismos hubiesen sido en su caso realizados por el propio testigo Rafael Solís y entregados posteriormente a Luz María Santander Contreras. Pues en primer lugar, estos reportes de ventas no tienen ninguna firma que pudiera llevarnos a inferir que los mismos tienen coincidencia o son autentificados por la persona que dice expedirlos. Ahora, aunado a esto, su señoría, estas documentales pues deben de tratarse como tales, como pruebas documentales. Y como tales, su señoría, están sometidas a las técnicas de investigación establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, para garantizar la mismicidad y trazabilidad de estas pruebas documentales, pues no basta con que la testigo específicamente nos diga que ella las aporta, sino que es necesario que el agente que las recaba, en este caso el agente del Ministerio Público, debe de iniciar un procedimiento de cadena de custodia, su señoría, para asegurarnos que tales documentales son las mismas que obran en la carpeta de investigación, son las mismas que en su momento la víctima entregó. Supuesto que no obra, su señoría, no existe dentro de la carpeta de investigación tal cadena de investigación, su señoría. Ahora bien, también existe dentro de la propia carpeta de investigación un acta de entrevista realizada a dicho testigo Rafael Solís Hernández, su señoría, realizada por el agente de la policía investigadora. En esta acta de entrevista, que justamente forma parte de la fundamentación realizada por el agente del Ministerio Público de fecha 21 de mayo de 2019, recabada por Gerardo Andrés Aranda Hernández, agente de la policía investigador, su señoría, no agente del Ministerio Público, a Rafael Solís. Refiere pues que vio una persona supuestamente salir de la casa. Sin embargo, señala específicamente que cuando él ingresó a la casa, que estaba en desorden y que al revisar las víctimas les faltaba un teléfono celular y la cantidad de 60,000 pesos hasta ese momento. Sin embargo, su señoría, en ningún momento, en ninguna parte de su acta de entrevista, Rafael Solís Hernández refiere, en primer lugar, que existan dichos arqueos o dichas tablas de ingresos con los cuales se intenta justificar pues, la preexistencia del dinero. De igual manera, su señoría, él mismo, ni siquiera el propio Rafael Solís Hernández aporta tales documentales que posteriormente una diversa persona asegura o las aporta a la investigación, es decir, esta diversa persona, Luz María Santander Contreras. Es entonces pues que no guarda coherencia interna propiamente lo narrado y los antecedentes que obran en la carpeta de investigación, porque pues los mismos son contradictorios, su señoría. Se establece en un primer momento por la Fiscalía que la existencia de una supuesta cantidad de dinero, sin embargo, pues no se justifica justamente que existiese esa cantidad de dinero. No hay ningún dato de prueba que lo corrobore. Ahora, su señoría, no pasa desapercibido para esta defensa que también dentro de la propia carpeta de investigación, obra un acta de inspección a objeto. Acta de inspección a objeto realizada por Hugo Enrique González Sánchez. Hugo Enrique González Sánchez. Esta acta de inspección a objeto, su señoría, fue realizada respecto a un teléfono Samsung Galaxy Note con las características que ya se han referido en la presente audiencia. Sin embargo, dentro de la carpeta de investigación, pues no obra constancia alguna de la cual se desprende, su señoría, que realmente dicho celular sobre el cual se hizo un acta de inspección en la fecha a la que me hago referencia, a la fecha
realizada por Gerardo Andrés Aranda Hernández y por Hugo Enrique González Sánchez, acta de inspección por Hugo Enrique González Sánchez, pues no obra constancia de dónde se obtuvo dicho celular, pues dentro de la carpeta de investigación no hay acuerdo de aseguramiento alguno respecto del cual se desprenda que este celular al cual se hace referencia y que se encontraba supuestamente en la bóveda de evidencias sea afecto a esta causa, su señoría. Ahora, de igual manera, obra un acta en la cual comparece Elena Guadalupe Santander Contreras, en la cual asegura que reconoce el celular que se le muestra. Esta acta es realizada por Gerardo Andrés Aranda Hernández, agente de la Policía Investigadora. Es así entonces, su señoría, que pues es evidente que dicho celular, pues al no tener certeza de su origen, al no existir dentro de esta carpeta de investigación documento, constancia o dato alguno que nos permite establecer cómo se obtuvo, pues es que no se le puede otorgar valor probatorio alguno, su señoría, pues no hay una cadena de custodia que nos permita saber cómo se recabó, cómo se procesó, cómo se identificó, dónde se resguardó. No hay constancia de aseguramiento alguno, su señoría, más que un acta de inspección. Ahora, no pasa de igual manera desapercibido que en diversa audiencia de formulación de imputación y solicitud de vinculación, la agencia del Ministerio Público hizo referencia a una diversa causa, a una diversa carpeta seguida por otro agente del Ministerio Público. Sin embargo, tal carpeta, esa carpeta y dichos actos realizados por un diverso agente al cual hizo en su momento referencia a la Fiscalía, pues no obra tampoco en la carpeta de investigación, su señoría. Entonces, al no obrar en esta carpeta de investigación, pues no podemos tener certeza de dónde se obtuvo este celular, el cual fue puesto a la vista de la supuesta víctima para poder ser reconocido, su señoría. Razones por las cuales, su señoría, se estima que hasta el momento pues no existen datos que nos permitan en primer lugar establecer, al menos a nivel de indicio razonable, la existencia de un hecho que la ley señala como delito. Pues, respecto al celular, no se agota el requisito de procedibilidad, pues la persona que presenta una querella respecto al robo del celular no es aquella que se encuentra legitimada para realizarlo, pues Elena Guadalupe Santander Contreras, al no haber pagado por dicho celular, no es la persona que puede querellarse. Ahora, la diversa víctima, Luz María Santander Contreras, ella sí fue la persona que pagó por dicho celular. Sin embargo, en su acta de entrevista, pues no formula querella por el robo del mencionado celular Samsung Galaxy Note 9. Ahora, respecto a las cantidades de dinero a las cuales he hecho referencia, pues establece que tampoco existen indicios razonables que nos permitan establecer que efectivamente existe tal dinero, pues los documentos con los cuales intentan justificar la existencia del dinero que supuestamente fue robado, pues no son los documentos idóneos, al ser suscritos por una diversa persona y al no contener estos balances de ventas o arqueos de venta, al no contener justamente en ellos mismos las cantidades de faltantes a los cuales hacen referencia. ¿Pero por qué debería de encontrarse esos faltantes, su señoría? Pues porque la propia Luz María Santander Contreras establece que esas cantidades son derivadas de las ventas que ella junto con su hermana realizan en un local dentro de la Plaza de la Tecnología, por lo que pues estas pérdidas deberían encontrarse sustentadas en dichos documentos. Razón, y al no encontrarse, su señoría, pues es evidente que no se podrá estimar que existe dicho hecho que la ley señala como el delito de robo. Ahora, su señoría, como se ha referido, el único dato de prueba tendente a establecer un señalamiento en contra de mi representado es el acta de reconocimiento por fotografía, a la cual me he hecho cargo en la primera incidencia, por lo cual, al ser un hecho que deberá de ser nulificado por esta autoridad, al considerarse ilícito
e ilegal, entonces tampoco se contará, su señoría, con algún indicio que nos permita establecer fundadamente que mi representado, el señor Luis Manuel Monsiváis Velázquez, participó o cometió el hecho que la ley señala como delito y que se le atribuye por parte de la Fiscalía. Es por lo cual se reitera la solicitud de que no se vincule a proceso a mi representado. Es cuanto, su señoría. Correcto, gracias. Bien, agente del Ministerio Público. Bien, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, su señoría. Ah, ok, correcto. Sí, su Bien, señoría. háganse cargo. Sí, su señoría, gracias. En relación a los argumentos vertidos por la defensa, esta Fiscalía considera que se desestimen los mismos en virtud de, como lo refiere, el teléfono desde un inicio. En la entrevista de Elena Guadalupe Santander Contreras, ella menciona que es propiedad de ella y efectivamente, si bien es cierto, con posterioridad se menciona o se acredita que el mismo fue pagado por su hermana Luz María, también lo es que dentro de la misma carpeta de investigación que nos ocupa se encuentra o se corrobora con el documento real e idóneo para acreditar que el mismo sí existe, aunado que, como lo refiere, si bien es cierto también, se menciona dentro del informe de investigación elaborado por Gerardo Andrés Aranda Hernández en el 77, diagonal a 0, de fecha 21 de mayo del año en curso, que derivado de una carpeta de investigación distinta al hecho que nos compete y al hacer la inspección de persona del indiciado que nos ocupa, se le encontró el teléfono marca Samsung modelo Note 9 azul con negro y que la persona con posterioridad reconoció, como ya se mencionó. Asimismo, su señoría considera esta Fiscalía que en cuanto a lo del teléfono celular y la cadena de custodia que él refiere, como ya se especificó, el mismo fue recuperado y se encuentra dentro de la bóveda de evidencias por una carpeta diversa. Por tal circunstancia, no contamos nosotros en nuestra carpeta de investigación que nos compete lo que es la cadena de custodia, pero no indica que se pueda hacer el acto de investigación consistente al mismo, toda vez que se giraron los oficios pertinentes para llevar a cabo dicho acto de investigación, como es el reconocimiento de objeto, por el cual Elena pudo reconocer el teléfono como de su propiedad. Asimismo, su señoría, si bien es cierto, desde un inicio en la entrevista que refiere, menciona una cantidad aproximada de 100,000 pesos, lo que es Luz María, y que, Elena menciona la cantidad de 38,015 pesos, 60,000 pesos, también lo es que dentro de la misma carpeta de investigación se especifica que única y exclusivamente en lo que respecta a ella se acreditó la cantidad de 38,015 pesos, aunado a que en la entrevista de Luz María, también que refiere que a ella al checar el faltante le corresponde la cantidad de 100,000 pesos, también se refiere de ambas entrevistas que desde un inicio mencionaron que son dueñas de un negocio el cual se dedican a la venta de teléfonos celulares y que este negocio también participa lo que es el señor Rafael Solís Hernández, motivo por el cual se desprenda que estas cantidades o numerarios sean acreditadas por el mismo Rafael Solís Hernández en cuanto a sus movimientos para efectos fiscales, su señoría. Es cuanto, su señoría. Correcto, asesor jurídico. Sí, señoría. En parte argumentando contra lo dicho por la defensa, que plantea la supuesta mención de un teléfono celular, se comenta que este celular sí existe, puesto que está a disposición del fiscal en diferente carpeta y que fue recuperado y que se encuentra en la bóveda de indicios. Por otro lado, negarle credibilidad de los hechos narrados por las víctimas es un tanto negarle acceso a la justicia. Es cuanto. Correcto, gracias. Bien, abogado defensor, por última ocasión, por favor. Únicamente en cuanto a los tópicos ya referidos. Sí, su señoría.
me hago cargo de ello. Y la agencia del Ministerio Público dice o asegura que la víctima Elena Guadalupe Santander Contreras establece en su acta o presenta a la autoridad investigadora el documento idóneo para acreditar la propiedad del celular al cual se ha hecho referencia. Sin embargo, hay que resaltar, su señoría, pues que en este momento la Fiscalía no mencionó cuál era ese documento idóneo, y justamente como se ha referido, pues únicamente se hace referencia al pago a través de una tarjeta de crédito a nombre de una diversa persona. Ahora, de igual manera, la Fiscalía señala que que se intenta acreditar la falta de las cantidades o del numerario señalado a través de los documentos de Rafael Solís Hernández, pues es justamente a través de Rafael Solís Hernández quien la forma a través de la cual se podrá justificar la falta justamente de ese dinero, y que realmente ese dinero pues existía. Sin embargo, esto viene a fortalecer el argumento de la defensa, su señoría, pues como ya se refirió, Rafael Solís Hernández en ningún momento presentó querella alguna en sede ministerial por cualquier cantidad robada, su señoría. Únicamente se limitó a rendir un acta de entrevista. Ahora, su señoría, únicamente hay que resaltar que como señala la agencia del Ministerio Público, o asegura, que el celular sobre el cual se realizó una inspección por Hugo Enrique González Sánchez se encuentra afecto a una diversa causa, pues es necesario establecer que Hugo Enrique González Sánchez, su señoría, realiza esta inspección dentro de la presente causa, y justamente establece que el agente del Ministerio Público que la ordena es la Unidad de Robo a Casa, Habitación, Industria y Comercio, que son los agentes del Ministerio Público que el día de hoy comparecen. Y justamente, su señoría, relevante resaltar, Hugo Enrique González Sánchez, quien hace la inspección de este celular, es la misma persona que realizó el acta de reconocimiento de personas, su señoría, por lo que inclusive hace más actos de investigación, por lo cual pues abona a la nulidad primeramente planteada. Es cuanto, señoría. Correcto. Bien, en ese sentido tengo información suficiente para poder resolver la situación jurídica del ahora imputado Luis Manuel Monsiváis Velázquez. Bien, les voy a pedir me den un receso, virtud de que, bien, es que estaba escuchando viciado el sonido, escuchaba mi propia voz, por eso es que estaba hablando yo de manera pausada. Pero si ustedes ya me están escuchando bien. Sí, correcto. Bien. Ok, correcto, bien. Creo que ya se dispersó ese vicio en el sonido. Bien, entonces, como ya lo he señalado, tengo información suficiente para poder resolver la situación jurídica del ahora imputado. Bien, por ello, pues voy a incorporar la información que se ha vertido en esta audiencia para efecto de exhaustividad, evitando así parafrasear, es decir, volver a repetir la misma información que todos hemos escuchado. Bien, por ello, pues voy a tomar como fundamento el artículo 19 constitucional en relación con el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cuya interpretación conjunta de estos dos numerales se obtienen los requisitos de forma y fondo para poder dictar un auto de vinculación a proceso. El primero de los requisitos de forma que se obtiene es que justamente agente del Ministerio Público es quien tiene que solicitar se vincula a proceso a una persona determinada. Bien, en la audiencia anterior escuchamos cómo fue agente del Ministerio Público presente en esta audiencia quien solicitó se vincular a proceso a el ahora imputado, el señor Luis Manuel. Y con ello se tiene por acreditado ese primer requisito de forma. El artículo 316 que ya he mencionado, en sus primeras dos fracciones establece otros dos requisitos de forma. El primero de ellos es que se le formule imputación, en este caso a Luis Manuel, por los hechos por los cuales se realiza una investigación en su contra. En la audiencia anterior escuchamos cómo fue justamente el agente del Ministerio Público quien expuso a Luis Manuel los hechos por los cuales se realizó una investigación en su contra. Él mismo también manifestó, es decir, Luis Manuel, que había comprendido esos hechos, a pregunta expresa del de la voz. Bien, por ello se tiene por acreditado el primer requisito de la fracción primera de ese artículo 316. Bien, además de ello, se le dio oportunidad para emitir una declaración a Luis Manuel. En aquella ocasión, y asistido por el abogado defensor que
que designó en aquella audiencia, señaló que por el momento se reservaba ese derecho a declarar. Bien, con ello se tiene por acreditado el segundo requisito de la fracción segunda del artículo 316, requisito de forma. Bien, ese mismo artículo 316 en su fracción tercera establece los requisitos de fondo para poder emitir un auto de vinculación a proceso. El primero de ellos es que de los datos de prueba que expone el agente del Ministerio Público se deben de advertir indicios razonables para poder establecer un hecho, y además esos datos deben de ser también razonables para establecer una probable participación del imputado en la comisión de esos hechos. Es decir, en esta audiencia, primero, no se estudia una plena responsabilidad, y además de ello, los indicios razonables, según también ya criterios emitidos por diversos tribunales del Poder Judicial de la Federación, los indicios razonables se deben de advertir según se pueda acreditar la hipótesis del agente del Ministerio Público en contraposición con diversas hipótesis, como lo puede ser las vertidas por el asesor jurídico, bien por el abogado defensor. La razonabilidad con la que se va a valorar un dato de prueba sería al grado de que se pueda corroborar o no una hipótesis. Bien, por ello, bien, debe establecer que la mayor parte del debate en esta audiencia se centró en los siguientes puntos. Entonces, el abogado defensor ha puesto en entredicho que no se acredita la existencia de los objetos robados y expresos en la formulación de imputación al señor Luis Manuel. Además de ello, también de manera esencial ha puesto en entredicho que no existe mayor dato de prueba que pueda acreditar una probable responsabilidad del imputado en la comisión de esos hechos. Virtud, primero, lo expuesto en la incidencia de nulidad del acto de investigación existente en el reconocimiento de personas, y además de ello señaló que al margen de ese dato de prueba no hay algún otro dato de prueba que permita establecer una probable participación del señor Luis Manuel en la comisión de esos hechos. Bien, por ello, entonces, puedo advertir que no existe controversia en cuanto a las circunstancias del tiempo en el que ocurren estos hechos, es decir, no se puso en entredicho que hayan sucedido estos hechos el día 20 de mayo de 2019, aproximadamente a las 8 horas, en domicilio, te dijo, ubicado en calle Libertad, 1319, Colonia Providencia, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, de este estado de San Luis Potosí. Bien. Estas circunstancias, si bien es cierto, no se puso en entredicho, pues también tienen un sustento demostrativo, como son la propia entrevista de las dos víctimas, quienes precisan se encontraban en el interior del domicilio señalado aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando ellas se encontraban dormidas en el interior de su domicilio, una se retiraron en una habitación y... Perdón, ¿se está interrumpiendo la comunicación? Sí, su señoría. No se escucha bien, su señoría. Está entrecortando. Se entrecorta. Bien, voy a tratar de hablar un poco más pausado. Me indican si se sigue entrecortando, por favor. Sí, su señoría. Voy a decretar un receso por el tiempo estrictamente indispensable para poder solventar esta deficiencia técnica. Y lo anterior, virtud, esa es la precisión de que me encuentro en Ciudad Valles y el seguimiento de esta audiencia depende de la conexión a internet que se tiene tanto en Ciudad Valles como en San Luis Potosí. Bien, por ello entonces decreto tiempo estrictamente indispensable. Compañero, ¿puede apoyar? Operador de sala, no sé quién se encuentra aquí. Así es. Correcto, bien, entonces me apoya por favor, si quiere reiniciamos la llamada. Ok, voy a pausar en este momento. Sí, por favor. No puedo. Será grabación. Listo, licenciado. Sí, me indicas, oye. Ya está grabado. Correcto. Bien, continuamos con esta audiencia una vez solventada la deficiencia técnica. Bien, en cuestión del sistema de grabación. Bien, como ya le había precisado, las circunstancias del tiempo y el lugar no fueron materia de controversia en esta audiencia, lo cual incluso pues guarda sustento demostrativo con los actos de investigación consistentes en las entrevistas,
de las propias víctimas. Bien, ¿se me escuchan bien? Sí, señoría. Correcto, bien, me escucho bien. Distorsionada mi voz. Entonces, en estas entrevistas de las víctimas son coincidentes en señalar pues el lugar en el que ellas se encontraban en el momento del hecho y la hora aproximada. Como ya lo he destacado, se encontraban en el interior de sus habitaciones, se encontraban dormidas cuando una de ellas lo es precisamente Elena Guadalupe, es quien percibió que del interior de su domicilio salía una persona del sexo masculino. Bien. Por ello entonces fue que llamó su hermana Luz María para señalarle esta circunstancia. Estas dos entrevistas se encuentran corroboradas con lo opuesto. Bien, perdón. Si me escuchan bien, si ustedes no me escuchan bien, me hacen la precisión porque yo escucho entrecortada mi voz. ¿Correcto? Sí, señor. Sí. Por favor. Entonces, para continuar, como ya les he señalado, estas dos entrevistas se ven corroboradas con la propia entrevista de Rafael Solís Hernández, el cual también es coincidente en señalar que aproximadamente a las 8 horas del día 20 de mayo de 2019 llegaba al domicilio ya precisado, virtud de que se trasladaba en un taxi, que por ello es que el domicilio dijo que es el domicilio de su novia. Pudo también percibir que de ese domicilio salía una persona del sexo masculino, cual incluso describe y lo ve a bordo de una bicicleta, que además esta bicicleta, así lo destacó esta persona, era de su propiedad. Bien, que posterior a ello, esta persona, es decir, Rafael Solís Hernández, ingresó a ese domicilio para cuestionar a su pareja sobre el motivo por el cual salía una persona del sexo masculino a bordo de su bicicleta, por lo cual entonces señalaron que comienzan a revisar pues el interior de su domicilio para percibir si hacía falta algún otro objeto. Bien, hasta este momento estas circunstancias no han sido materia de debate. Incluso lo voy a tener por sentado el lugar del hecho con el acta de inspección del día 22 de mayo de 2019, en el cual se nos precisó que se hizo la descripción del inmueble ubicado en la calle Libertad, Avenida Libertad, 1319, en la colonia Providencia. Incluso se hace la descripción de este domicilio, lo cual voy a dar reproducido en virtud de la falta de esa controversia, el contenido de este dato de prueba. Correcto. Bien. Pese a lo anterior, el abogado defensor ha puesto de relieve, primero, que no se acreditó, cuando menos con algún indicio razonable, la existencia de los objetos por los cuales formó imputación en contra del señor Luis Manuel Monsiváis, como aquellos objetos que habían sido desapoderados sin consentimiento de las víctimas. Bien. De manera esencial, el abogado defensor me ha manifestado que no se acreditó, primero, la existencia del teléfono celular, segunda, la existencia del numerario que se dijo en la formulación de imputación no era la cantidad de 130,000 pesos en efectivo. Bien, así lo escuché en la formulación de imputación. Pero el abogado defensor ha pasado por alto que dentro de los diversos objetos que se formuló imputación, o por los cuales le formuló imputación a Luis Manuel, también se encontraba una bicicleta con un valor aproximado de 8,000 pesos. Entonces, en estas circunstancias, voy a dar por cierto el hecho de que existía una bicicleta, lo cual se me puso en duda, lo cual está relacionado con pues, por la propia Elena Guadalupe, con lo propiamente referido por Rafael Solís Hernández, señaló que vio al sujeto activo de sus bicicletas, siendo del domicilio de su pareja, en el tiempo, en el lugar ya señalados. Bien.
Incluso Rafael Solís Hernández fue preciso en señalar hacia qué dirección se dirigió el sujeto activo a bordo de la bicicleta, se dijo de su propiedad. Incluso también, bueno, se ve entrelazado estas dos entrevistas, como propiamente señalado también por Luz María Contreras, quien también nos hizo un manifiesto que en el interior de su domicilio también se encontraba una bicicleta junto a las escaleras, lo cual pues no se puso en entredicho el día de hoy, y por ello, cuando menos respecto a la bicicleta, se tiene que hacer test de su existencia, el lugar en el que se encontraba, es decir, en el interior del domicilio ya descrito, que esa bicicleta fue desapoderada sin consentimiento de Rafael, en este caso, que es quien podía disponer de esa bicicleta, y que incluso vio al sujeto activo hacia dónde se dirigió, y por ello fue que cuestionó a su pareja sobre quién es esta persona que llevaba su bicicleta. Entonces, este hecho sí lo tengo por cierto. Bien, el abogado defensor ha destacado que no se tiene certeza en cuanto a la existencia de un teléfono celular marca Samsung Note 9 con un valor aproximado de 20 mil pesos. Bien, para ello ha destacado el abogado defensor que en la entrevista Elena Guadalupe, quien dijo que tenía ese teléfono celular en una barra de la cocina, según entendí, era de su propiedad, lo cual ha destacado el abogado defensor que esta persona no era propietaria de ese teléfono celular, que se tendió a demostrar la misma con la propia entrevista de Luz María Contreras. Que Luz María Contreras señaló que ella compró el teléfono celular, que como menos entendí es que ese teléfono celular era el mismo que tenía el Guadalupe en el interior del domicilio, y para ello dijo que había agregado estados de cuenta de una tarjeta bancaria, pues Elena Guadalupe había destacado que ese teléfono celular lo compró en Mercado Libre utilizando una tarjeta de crédito de su marca. Bien, sin embargo, como bien ha manifestado el abogado defensor, primero, Elena Guadalupe indicó que ese teléfono celular había costado aproximadamente 20 mil pesos. También así lo señaló Luz María Contreras, que ese teléfono celular tenía un valor aproximado de 20 mil pesos. Y para ello se me puso de relieve el hecho de que los estados de cuenta que se agregaron a la carpeta de investigación establecen un valor de ese teléfono celular, cuando menos el valor de compra no coincide con lo señalado por las propias víctimas. Bien, además de ello, el abogado defensor me ha manifestado que no existe un documento idóneo, o es decir, un dato de prueba idóneo, con el cual se pudiera acreditar efectivamente que el teléfono celular que tenía, en este caso, Elena Guadalupe, que había sido comprado a través de la cuenta bancaria de Luz María Contreras, no sea el mismo teléfono celular. ¿Y por qué se ha hecho esta circunstancia? Cuando me de la voz un dato preciso en el cual se pueda destacar que el teléfono celular cual se le haya apoderado a la víctima con el número de teléfono y con el número de que se haya comprado a través de la página denominada Mercado Libre. Únicamente tengo la referencia de Elena Guadalupe en cuanto al número de teléfono celular y el número de email, pero el documento idóneo para acreditar justamente las características de este objeto, pues es, por ejemplo, una factura, lo cual no se ha destacado en su existencia hasta el día de hoy. Un estado de cuenta no es un documento idóneo suficiente para dar las características, sobre todo ese teléfono celular que se le imputó al señor Luis Manuel haber desapoderado en aquel lugar y en aquella hora.
Y justamente lo advierto porque en la formulación de imputación se hizo una descripción precisa de ese teléfono celular y el único dato tendiente a acreditar esa circunstancia en cuanto a las características del teléfono celular es únicamente la entrevista de Elena Guadalupe. Entonces, cuando menos Elena Guadalupe debe de tener algún documento idóneo con el cual demostrar esas características de ese teléfono celular, incluso con el número de email. Estas características no se me señaló que hayan sido destacadas en el estado de cuenta que fue agregado por Luz María Contreras. Bien, además de ello, el defensor señaló que pese a que exista una inspección de objeto de un teléfono celular, esta de investigación que nos ocupa en esta audiencia, esta acta de inspección primero puso en el hecho de que no se advierte que acto de investigación llevar a cabo esa inspección de objeto. Aún y cuando la agente del Ministerio Público ha señalado que este teléfono celular guarda relación con una carpeta de investigación en la cual se dijo que se encontró en posesión del teléfono celular a la hora de imputar, coincido con el abogado defensor en cuanto a que se genera un estado de indefensión a la hora de imputar, donde no se agregó la carpeta de investigación a la que nos hacemos referencia, entonces se logró el aseguramiento de este teléfono celular, pues cuando menos no se me ha generado certeza, porque únicamente tenemos el dicho del policía investigador en cuanto a que ese teléfono celular fue, se dice, en posesión de la hora imputado. Pero contrario a ello, si el propio policía tuvo que relacionar una carpeta de investigación y en vez se puede comprobar esa circunstancia de entrar en posesión de la hora imputada, ella debiera haber sido agregada a esta carpeta de investigación. ¿Para qué? Para generar esa posibilidad de que el defensor o el ahora imputado pues también pudiera controvertir si bien, ¿existe algún problema? Sí, señoría, se continúa escuchando entrecortada su voz, señoría. No se entiende una muy buena parte de su resolución bien. Bien. Operadora. A ver, tenemos posibilidad de que venga en este caso el encargado de informática para que me pueda apoyar con esta circunstancia, porque incluso para mí estar escuchando mi propia voz y entrecortada y ello me va interrumpiendo en mi resolución. Entonces, por favor, compañeros, si me puede apoyar de nueva cuenta en esta cuestión. Sí, un momentito. ¿Voy a pausar? Sí. Bien, y a los intervinientes técnicos como las partes materiales les pido una disculpa en virtud de que, vuelvo a insistir, en la ciudad de San Luis Potosí y dependo efectivamente del internet. Bien, entonces se va a decretar de nueva cuenta un receso por tiempo indispensable. Ok. Bien, continuamos con la audiencia. Bien, retomo. Como ya había destacado, hasta este momento, y como bien lo ha manifestado el abogado defensor, no tenemos indicios razonables que lleven a acreditar cuando menos la existencia de un teléfono celular. Como también ya lo he precisado, pese a que existan la entrevista de las dos víctimas, las mismas no se corroboran en sí, pues quien se dijo que compró el teléfono celular efectivamente pagó una cantidad diversa a la señalada por Elena de manera inicial. Bien, además de ello, el abogado defensor señaló que no existía un documento idóneo, como ya también lo he referido, como en este caso sería una factura en el cual se precisen las características esenciales de ese teléfono celular y que fue materia de la formulación de imputación. Bien, pues en la formulación de imputación se destacó incluso el número de email, el número de teléfono celular y lo anterior. Aún y cuando exista el acta de inspección del teléfono celular marca Samsung Note número 9 en la carpeta de investigación que nos ocupa, había señalado el hecho de que este teléfono celular cuando menos no me generó certeza de la forma en que fue
incorporado a la carpeta de investigación que nos ocupa. Lo anterior, pese a que la agente del Ministerio Público haya señalado que existe el dicho de un policía ministerial en el cual destacó que ese teléfono celular había sido asegurado a la hora imputado en el momento de su detención en diversa carpeta de investigación. Esta carpeta de investigación respecto al otro o diverso ilícito debió de haber sido agregada a la carpeta de investigación que nos ocupa el día de hoy. ¿Para qué? Para generar un estado de certidumbre y así también respetar el derecho de defensa que tiene el imputado, cuando menos para desvirtuar que ese teléfono celular sea o no el mismo al que nos estamos refiriendo en esta causa penal. Bien, además de ello, el abogado defensor señaló que la cantidad que se había pagado por el teléfono celular era la cantidad de 30,999 pesos, lo cual no guardaba relación con los 20,000 pesos que señalaron las víctimas tenía de valor ese teléfono celular. Bien, además de ello, quiero destacar el hecho de que el abogado defensor ha señalado que la querellante, en este caso quien debiera haberse inconformado por el desapoderamiento de un teléfono celular, lo era Luz María y no Elena Guadalupe. Bien, lo anterior no he de tomarlo en consideración, virtud de que pues si nos referimos a una querella, nos estamos refiriendo a aquellos delitos perseguibles por querella. En este caso estamos en presencia de un ilícito que se persigue de oficio, es decir, no se requiere una querella, y por ello, con el simple dicho de alguna persona, en el sentido de que tenía en su poder algún objeto mueble, con ello sería suficiente para tener cuando menos la certeza de que tenía en posesión un teléfono celular, sin que sea necesario, en este caso, de que se acredite la propiedad o incluso la calidad con la que comparece una víctima para querellarse en contra de alguna persona determinada. Bien, entonces por ello esta circunstancia no se tomó en consideración. Lo cierto es que, cuando menos hasta este momento, no se me generó certidumbre en cuanto a la existencia de indicios razonables para poder establecer la existencia de un objeto, cuando menos en la vida real, consistente en el teléfono celular, con el número de teléfono y el número de email ya descritos en el desarrollo de esta audiencia. Bien, por ello, entonces, me hago cargo en cuanto a lo expuesto por el abogado defensor en relación a que tampoco se genera certeza respecto a las cantidades que se dijo habían sido desapoderadas las víctimas del delito, cantidades en efectivo. Bien, para ello he de destacar el hecho de que Elena Guadalupe indicó que en una caja de cartón ubicada, o que se encontraba ubicada en la sala de su vivienda, tenían la cantidad de 60,000 pesos, que estos 60,000 pesos los tenía a virtud de que son, cuando menos así lo entendí, comerciantes en la Plaza de la Tecnología en esta ciudad capital. Este dicho de Elena Guadalupe también fue destacado por Luz María Contreras, quien también señaló que había percibido que le faltaban 60,000 pesos. Y además de ello, ha destacado el abogado defensor que la existencia de estos 60,000 pesos, así como la diversa cantidad de 100,000 pesos que señaló Luz María, que también tenía en el interior de una cartera, no encuentran sustento demostrativo. Y lo anterior, ¿por qué? Primero, ha destacado, incluso corroborado por la agente del Ministerio Público, que la cantidad de 60,000 pesos que se dice tenían en el interior de una caja de cartón en la sala de aquel domicilio, pues no tiene un sustento demostrativo idóneo. ¿Idóneo por qué? Porque si la víctima señala que tenía 60,000 pesos, de algún lugar debemos de percibir si esa cantidad efectivamente guarda relación con la actividad comercial que tenían las víctimas. Para ello, ha señalado la agente del Ministerio Público que Luz María Contreras agregó diversos balances
o reportes que se obtuvieron del negocio que tienen las víctimas del delito, que por ello se pudieron percibir, así lo destacó el agente del Ministerio Público en la audiencia anterior, que únicamente habían logrado acreditar la cantidad de 38,000 pesos y la diversa cantidad de 100,000 pesos. Entonces, cuando menos ya no guarda relación lo señalado por la víctima de manera inicial respecto a la cantidad de 60,000 pesos que dijo tenía en esa caja de cartón. Bueno, además de ello, señaló que Luz María, a una revisión exhaustiva en el lugar del hecho, posterior se percató de que le faltaban también 100,000 pesos que tenía en una cartera. Bien, entonces, para poder verificar la existencia de ese numerario, pues se ha dicho, se agregaron esos balances o los arqueos de la negociación de la cual tiene la víctima, pero como bien lo ha referido el abogado defensor, estos arqueos cuando menos no son datos de prueba idóneos para poder establecer la existencia de ese numerario. Primero, porque Rafael, cuando menos en su entrevista, y la cual también se invocó en la audiencia anterior, nunca señaló que tuviera la posibilidad de acreditar la existencia de ese numerario a través de sus balances, ni que tampoco haya entregado, por ejemplo, la cantidad de 38,015 pesos y además diversos 100,000 pesos a las ahora víctimas. ¿Y esto por qué? Porque cuando menos de la propia narrativa del agente del Ministerio Público podría establecer que el indicio razonable y suficiente para poder tener certeza de la existencia de ese hecho, es decir, de la existencia de ese numerario, sería la propia entrevista de Rafael, el cual nos podría dar cuenta a través de esos balances o de esos arqueos sobre la existencia de ese numerario y que posterior a ello, como lo ha señalado el abogado defensor, se pudo advertir un faltante. Bien, además de ello, quiero destacar el hecho de que Rafael indicó, es cierto, que acudía al sitio o al lugar del hecho virtud de que iba a recoger un dinero, pero él mismo jamás precisó cuál era esa cantidad de dinero que iba a recoger del interior del domicilio de las víctimas. Entonces, con ello, coincido con el abogado defensor en cuanto a que estos balances o estos arqueos no sean datos idóneos y suficientes para poder generar esa certeza en la existencia del numerario. Además de ello, los arqueos o los supuestos balances, como lo ha destacado el abogado defensor, pues son de diversas fechas, es decir, del día 22 de abril al 22 de mayo de 2019, y cuando menos el día 22 de mayo de 2019, pues son 2 días posteriores al evento delictivo. Entonces, con ello ni siquiera se puede tener una certeza que hasta el día 20 de mayo de 2019, en el interior de ese domicilio estuviera el numerario, propiedad de quienes son, en este caso, los encargados de esa negociación. Entonces, hasta este momento, estos datos de prueba no son idóneos y tampoco acreditan la hipótesis de la agente del Ministerio Público en cuanto a que el efectivo desapoderado a las víctimas haya sido la cantidad de 138,000 pesos. Bien, incluso también debo de señalar que en la exposición de la vinculación al proceso y posterior a que la agente del Ministerio Público señaló que se acreditaba efectivamente la cantidad de 38,000 pesos, indicó que se podía establecer la existencia de la cantidad de 169,000 pesos. Entonces, con ello, pues incluso su propia hipótesis se ve desvirtuada con su propia solicitud. Entonces, no guardan relación ni coherencia su formulación de imputación con lo expuesto en la solicitud de vinculación al proceso y del contenido de los datos de prueba. Entonces, cuando menos a la hora imputado le debe de quedar cierto cuál es el hecho que se le está imputando. Es decir, se le atribuye el hecho de haber desapoderado a las víctimas de 169,000 pesos o de 138,000 pesos. Bien.
margen de ello, pues considero, y también ellos lo saben, las partes técnicas que existen, datos de prueba que sí son idóneos, cuando menos para realizar un balance o un arqueo de caja para poder establecer cuál es el faltante de esa negociación y por ello poder establecer cuando menos la existencia de ese numerario. Bien, además de ello, el abogado defensor ha señalado que no existe certeza de quién elaboró esos arqueos de caja o esos supuestos balances del día 22 de mayo de esta anualidad, lo cual no fue materia de debate por parte del agente del Ministerio Público, pues el abogado defensor fue conciso en destacar que no obra una firma de quien haya elaborado esos balances o reportes o arqueos de esa negociación, los cuales hasta este momento se podría inferir que fueron elaborados por Rafael, pero ante esa inferencia, pues de la voz no puedo generar certeza, como para llegar al grado de un indicio razonable para poder vincular a proceso a una persona. Además, el abogado defensor destacó que estos documentos, es decir, los supuestos balances, reportes o arqueos que fueron agregados a la carpeta de investigación, debiesen haberse acompañado de una cadena de custodia, cuando menos para tener una certeza entre quién generó esa información y que además sea la misma información que generó, en este caso, por ejemplo, Rafael, del cual no tengo tampoco certeza que él haya realizado esos arqueos, y con la información que obra en la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque esta información es la que en un momento determinado llegaría a un eventual juicio oral, y con ello no es suficiente ni tampoco es una persona idónea como para poder establecer sobre la base de qué actividad llevó al análisis del número faltante en la negociación que se dijo propiedad de Rafael en conjunto con las víctimas. Bien, por lo anterior entonces tampoco se ha generado la certeza suficiente, cuando menos para el de la voz, para llegar a la conclusión de que los hechos en cuanto a la existencia de ese numerario sean ciertos. Bien, por ello no coincido con la gente del Ministerio Público y los indicios hasta este momento no son razonables para tal efecto. Bien, bien, entonces hasta este momento estas consideraciones pues hasta el momento suficientes para poder establecer primero el apoderamiento sobre un objeto mueble como fue una bicicleta, la cual es atribuida a un sujeto que es descrito por Rafael y por Elena Guadalupe, al cual observaron salir del domicilio y precisaron en dónde se encontraba ese objeto, y que además ese objeto tiene un valor aproximado de 8,000 pesos. No así de los diversos objetos materia de la formulación de imputación. Entonces, también arribo a la conclusión por las consideraciones ya narradas, que ese apoderamiento sobre ese objeto en preciso se llevó a cabo en el interior de una casa habitación. ¿Por qué? Porque esta casa habitación ya fue incluso descrita por el de la voz y también se corroboró la existencia de este sitio y con las características ya señaladas, virtud de la propia entrevista de las víctimas, de Rafael y además con el acta de inspección, en el cual se corrobora justamente cómo se encuentra constituido ese domicilio, el cual arroja indicios razonables para establecer que es una casa habitación. Por ello entonces, estos hechos en sí son aquellos hechos que la ley considera como el delito de robo calificado conforme a la clasificación jurídica establecida en los artículos 211 en relación con el 218, fracción tercera, y con la sanción probable a imponer prevista en la fracción segunda y contrario a lo que pretende la agente del Ministerio Público y asesor jurídico,
no se acreditó que que los objetos de desapoderamiento primero existieran y por ello arribar a la conclusión de que el valor de lo desapoderado fuera mayor a las 1.500 unidades de medidas de actualización que exige la fracción quinta del artículo 215. Bien, por lo anterior, entonces, al tener la certeza únicamente del desapoderamiento de una bicicleta con un valor aproximado según señalamiento de la propia víctima, en este caso Rafael, de 8,000 pesos. Entonces, estos 8,000 pesos exceden las 90 veces de la unidad de medida y actualización vigente al día de los hechos. Es decir, excede de la cantidad de 7,604 pesos con 10 centavos, pero no excede de 11,673 pesos con 50 centavos. Bien, por ello entonces, estoy tomando en consideración la unidad de medida de actualización vigente al año 2019, que es de 84,49 pesos. Bien, ahora, me hago cargo, bien, incluso esta penalidad, pues incluso se debe de ver aumentada conforme al penúltimo párrafo del artículo 218 del Código Penal vigente en el Estado. Bien, en cuanto a la probable participación del imputado en la comisión de estos hechos, también ha sido materia de debate por parte de la defensa del ahora imputado. Lo anterior, ¿por qué? Primero, ha destacado el abogado defensor que únicamente existe un dato de prueba tendiente a demostrar una probable participación del imputado en la comisión de ese hecho que hasta este momento tengo por acreditado, es decir, sobre el desapoderamiento de una bicicleta con un valor de 8,000 pesos. Para ello, me hago cargo respecto a la solicitud expuesta por el abogado defensor en su incidente de nulidad de dato de prueba, consistente en el acta de reconocimiento de persona del día 22 de mayo de esta anualidad. En ese sentido, de manera esencial, el abogado defensor ha señalado dos cuestiones. La primera de ellas es que en el desarrollo de ese acto de investigación se han vulnerado, primero, derecho fundamental al debido proceso, y segunda, que no se han seguido los requisitos de forma para poder arribar a ese acto de investigación. Pues a su consideración no se han seguido los requisitos del artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, para ello he de destacar primero que no puede solicitarse la ilegalidad o la ilicitud de manera conjunta. Entonces, debo de entender la petición del abogado defensor es en cuanto a advertir una vulneración al debido proceso en perjuicio del ahora imputado a virtud de que no se siguieron las formalidades del procedimiento, lo cual acarrea una afectación a ese derecho fundamental de que cualquier actuación que afecte en este caso a una persona, pues debe de ser realizado conforme a los lineamientos que establece, en este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, entonces, descarto el hecho de que deba hacerme cargo en cuanto a la solicitud de que se declare de ilegal este acto de investigación, pues lo anterior también guarda relación con el hecho de que si nos estuviéramos refiriendo únicamente a una cuestión de forma, ello debió haber sido expuesto, pero vía solicitud de saneamiento al agente del Ministerio Público y no vía nulidad. Bien, por ello entonces me hago cargo en cuanto a la solicitud de nulidad de este acto de investigación con el argumento del abogado defensor en el sentido de que se vulneró derecho fundamental del imputado en su desarrollo. Bien, y por ello, de manera esencial señaló el abogado defensor que primero, el agente del Ministerio Público, conforme al artículo 21 constitucional, es quien tiene la conducción o la dirección de una investigación. Por ello, de esta premisa se debe de partir para hacer la interpretación del artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que ese artículo
señala, y como también lo ha destacado el asesor jurídico en su tercer párrafo, en lo referente indica, en todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. Primero, el abogado defensor puso de relieve que el agente o el policía que realice este acto de investigación es el mismo policía que había realizado el acta de inspección sobre el teléfono celular, lo cual coincide efectivamente porque al advertir la propia narrativa del agente del Ministerio Público con lo expuesto por el abogado defensor, se coincide en el hecho de que este elemento policíaco ya había tenido intervención en la carpeta de investigación que nos ocupa. Entonces, con ello se pone de relieve la parcialidad con la que se pudo haber dirigido este elemento policíaco al momento de llevar este acto de investigación. Bien, y lo anterior afecta de manera fundamental al derecho del imputado a que cuando menos en la realización de aquellos actos de investigación, como lo es un reconocimiento de una persona a través de la cámara GESEL, pues se deben de respetar todas estas formalidades. ¿Por qué? Porque al final va a afectar el derecho fundamental de una persona como lo es su libertad. Por ello, he advertido incluso en la tesis invocada por el abogado defensor que esta tesis, es cierto, hace referencia a la interpretación del artículo 20 constitucional anterior a al inicio de este nuevo sistema penal acusatorio, pero destaco o obtengo de esta tesis jurisprudencial que en aquellos actos de investigación con los conocimientos de personas a través de la Cámara GESEL se requiere que el imputado primero esté asesorado por un abogado defensor que él elija y que además los intervinientes deben de ser técnicos. ¿Por qué? Porque se debe de respetar primero la imparcialidad con la que se debe de dirigir la persona que va a llevar a cabo ese acto de investigación. ¿Para qué? Para poder verificar que no exista una inducción del reconocente hacia la persona que en este caso es el imputado. Por ello se requiere la presencia de un abogado defensor para que pueda constatar esa circunstancia y no ver afectado un derecho fundamental del ahora imputado. Por ello también he de señalar que el agente del Ministerio Público precisamente es la parte técnica que debe de estar presente en este acto de investigación. Y lo anterior porque como lo señalé al inicio de mi exposición, el artículo 21 constitucional indica quién es la autoridad que conduce o que dirige una investigación, y no lo es un policía ministerial, por tanto, o un policía de investigación. Por tanto, bajo una interpretación pro persona y conforme a los derechos fundamentales, se debe de entender el hecho de que la persona que conduce a la investigación debe ser un agente del Ministerio Público, y por tanto, si el artículo 277 en su tercer párrafo indica que la autoridad que lleva a cabo este acto de investigación debe ser una autoridad ministerial distinta a la que dirige, es decir, este término de dirección se entiende interpretada de conforme a lo señalado en el artículo 21 constitucional, y no una interpretación tan sencilla como lo sería que cualquier elemento de la policía ministerial bien puede conducir una investigación, como también lo ha pretendido la agente del Ministerio Público cuando ha invocado el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues este artículo, como también lo ha destacado el abogado defensor, vierte las facultades que tiene la policía de investigación, como lo son realizar actos de investigación, pero no hay que pasar por alto el hecho de que esos actos de investigación siempre tienen una conducción del agente del Ministerio Público, y la policía de investigación no se conduce y se dirige por sí misma o de mutuo propio. Bien, por ello entonces asiste la razón al abogado defensor en cuanto a que se ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso en el desarrollo de este acto de investigación, virtud de esa interpretación conforme y pro persona el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 21 de nuestra Carta Magna. Bien,
Además de ello, por también lo destacado por el abogado defensor en cuanto a que el elemento policíaco que llevó a cabo este acto de investigación del reconocimiento de persona ya había tenido intervención en el desarrollo de la investigación que nos ocupa en esta causa penal. Por ello se puede inferir, ya lo había establecido, que esta persona fue parcial en su actuación. Bien, por tanto, he de concluir que al haberse advertido la vulneración a ese derecho fundamental del debido proceso en el desarrollo del acto de investigación, resulta procedente decretar su nulidad en la causa que nos ocupa. Por tanto, no puede surtir efectos, cuando menos el de la voz lo tome en consideración al momento de estar atendiendo algún otro dato de prueba tendiente a acreditar esa probable participación del imputado. Bien, por ello entonces tomo en consideración lo ya destacado por el de la voz, el desarrollo de esta audiencia, en cuanto a que Elena Guadalupe es la víctima que ve salir de su domicilio a una persona a la cual la describió y que era un hombre, características robusto y que bajaba por las escaleras del interior de su domicilio en relación con el dispuesto por Rafael, y siendo Rafael quien señaló que observó a una persona, también describe sus características, como lo son de su vestimenta, de su persona, y además es a la persona que observó abordaba la bicicleta de su propiedad. Bien, entonces en ese sentido únicamente tenemos dos datos de prueba que hasta este momento resultan insuficientes para poder establecer que la persona que observaron tanto Elena Guadalupe como Rafael sea la misma persona que el día de hoy se encuentra en calidad de imputado en esta audiencia. Es decir, no tenemos certeza en cuanto a que Luis Manuel Monsiváis Velázquez sea la misma persona que haya desapoderado de la bicicleta descrita en el desarrollo de esta audiencia el día, en la hora y el lugar ya destacados. Ello aún y pese a que existe el dicho o el fundamento de un elemento policíaco cuanto el imputado fue detenido en posesión de un teléfono celular, el cual se dijo por parte del Ministerio Público fue reconocido por la víctima como de su propiedad. Sin embargo, como ya destaqué, no tenemos la certeza de que ese teléfono celular primero sea el mismo que se desapoderó a las víctimas, y por ello se generó tampoco la certeza en cuanto a la forma en que se incorporó ese dato de prueba como el teléfono celular a la carpeta de investigación que nos ocupa. Bien, por ello entonces estos datos de prueba son insuficientes hasta este momento y hasta este estadio procesal para poder dictar un auto de vinculación a proceso en contra del ahora imputado. Bien, por todo lo anterior, entonces, conforme al artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito dictar los siguientes puntos resolutivos. Como punto resolutivo primero, ¿me precisa la hora, compañera, por favor? 17 horas con 1 minuto. Bien, siendo las 17 horas con 1 minuto del día de la fecha, al no haberse acreditado la probable participación del imputado en la comisión del hecho, que la ley señala como el delito de robo calificado previsto en el artículo 211 en relación con el 218, fracción tercera, sancionado conforme al numeral 215, fracción segunda y penúltimo párrafo del artículo 218, todos ellos del Código Penal vigente en el Estado, se dicta auto de no vinculación a proceso a favor de Luis Manuel Monsiváis Velázquez por el hecho acontecido el día 20 de mayo de 2019 aproximadamente a las 8 horas en el interior del domicilio ubicado en Avenida Libertad 319 en la colonia Providencia en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Por consecuencia, como punto resolutivo segundo, se ordena la absoluta e inmediata libertad del señor Luis Manuel Monsiváis Velázquez únicamente por cuanto a esta causa y delitos se refiere.
anterior, en caso de que exista alguna otra causa pendiente que impida que el señor Luis Manuel obtenga su libertad, ello lo deberá de precisar el director del Centro de Reinserción Social. Bien, sin que lo anterior, como punto resolutivo tercero, sin que lo anterior impida que el agente del Ministerio Público continúe recabando algún otro dato de prueba, y que posterior a ello, en caso de estimarlo conveniente, se vuelva a solicitar audiencia para efecto de formular imputación. Bien, les pregunto a las partes técnicas si existe alguna cuestión formal que atender antes de continuar. Ninguna. Correcto, asesor. Ninguna, señora. Abogados defensores. Ninguna corrección, su señoría. Correcto. Bien, en ese sentido, entonces, he de destacar y sobre todo me dirijo a las partes materiales. En este caso es a las víctimas y a la hora imputada. Como ustedes han escuchado en esta audiencia, cuando menos no existen datos, es decir, indicios razonables que acrediten primero la existencia de un numerario, es decir, de cierta cantidad en efectivo, tampoco existe certeza de la existencia de un teléfono celular, y además de ello, pues tampoco existen datos que me permitan arribar que la misma persona que desapoderó a las víctimas, en este caso de una bicicleta, de la cual sí tuve certeza el día de hoy, sea la misma persona que nos estamos refiriendo como Luis Manuel Monsiváis Velázquez. Con lo anterior también quiero concluir el hecho para que también les quede claro que la gente del Ministerio Público o los agentes del Ministerio Público podrán continuar con la investigación de este hecho, y en sí, si pueden ellos advertir que existe algún otro dato que pudiera acreditar la existencia del hecho y así como una probable participación, pues ello lo hará saber a este órgano jurisdiccional para efecto de llevar a cabo diversa audiencia de formulación de imputación. Y por ello es que se dictó un auto de no vinculación al proceso, pues no se generó esa información suficiente para establecer una probable participación. Bien, entonces en ese sentido les queda claro a las víctimas el motivo por el cual no se vinculó a proceso el día de hoy al señor Luis Manuel. Sí, sí nos queda claro. Sí. Correcto. ¿No escuché a la diversa víctima? Sí. Ah, correcto, gracias. Bien, ¿y Luis Manuel también le ha quedado claro? Sí. Sí, correcto. Bien, en ese sentido, entonces, les pregunto a las partes técnicas si existe alguna otra petición antes de cerrar esta audiencia. Agente del Ministerio Público. Solamente copia simple del audio y video de la presente audiencia, su señoría. Sería mi última Correcto. intervención. Gracias. Ninguna Gracias. petición, señora. Gracias. Por parte de la defensa. Sí, su señoría, copia simple de audio y video de conformidad con el artículo 50. Y es mi última intervención. Correcto, gracias. Y Elena Guadalupe y Luz María, antes de cerrar esta audiencia, ¿alguna petición o manifestación? Ninguna. No, ninguna. Correcto, gracias. Y Luis Manuel, ¿alguna petición antes de cerrar esta audiencia? Ninguna. Ninguna, correcto. Bien, escuchado ello, se accede a las copias solicitadas por las partes técnicas de conformidad con el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el sentido, deberán traer los dispositivos electrónicos para poder almacenar dicha información. Bien, no habiendo más que decretar en esta audiencia, me precisa la hora, compañera, por favor. 17 horas con 6 minutos. En la hora ya señalada, declaro cerrada la presente audiencia. Con su permiso y buenas tardes.